Una vez más continuamos con nuestro tema de Hebreos. Por la gracia de Dios vamos a terminar el capítulo 6. El texto de esta mañana es una transición. Se va a alejar un poquito del tema del que hemos estado hablando, esta exhortación y motivación a la iglesia, y nos va a dirigir hacia el tema que hemos estado hablando en el capítulo 5, que es el sacerdocio de Cristo. Hemos hablado en el capítulo 5 de las calificaciones y los requisitos, donde vimos 6 calificaciones para el sacerdocio. Y se dijo que Cristo no solamente cumple con esos requisitos, pero los excede primariamente, sino que es en el orden de Aarón el sacerdocio, pero que es según el orden de Melquisedec. Este es en el capítulo 5, versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, antes de entrar a esta teología y hablar del sacerdocio de Cristo y cómo lo cumple, pero vemos cómo dice, estás inmaduro, no estás listo para comida sólida. Y esencialmente se les manda que vayan hacia adelante, hacia la madurez, para comer comida espiritual. Continuamos con el capítulo 6 y el autor dice, si no estás listo para ir hacia adelante, estás en riesgo de llegar a apostasía. Muchos llegaron a la apostasía regresando a los sacrificios, al templo. Y desde ese punto hay una palabra de motivación. Dice, no hay un caso, yo sé que hay algo diferente. Tienes esos sellos de salvación, que has corrido la carrera, tienes esta esperanza. Y el autor entonces termina con el versículo 12, donde se nos dice ser imitadores para heredar la promesa. Y la pregunta es, ¿cuáles son estas promesas? ¿Cuáles son esas promesas que hereda? Y es lo que va a hablar en la siguiente sección. Es una transición. Versículo 12 dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Y va a hablar del sacerdocio de Melquisedec. Va a hablar en el capítulo 7, es todo acerca de Cristo, el cumplimiento de Melquisedec. Vamos a llegar a ese punto esencial. El texto de esta mañana es capítulo 6 del versículo 13 al 20. El texto se lee así, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta el adentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuestro autor empieza en el versículo 13, respondiendo a esa pregunta, ¿cuáles son estas promesas? Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿cuál es esa promesa que heredaremos? La promesa que se le hizo a Abraham, ¿verdad? ¿Qué promesa fue esa? Es ese convenio, ese pacto con Abraham, que es encontrado en el libro de Génesis. Dios primero hizo una promesa a Abraham en el capítulo 12, cuando le dice a Abraham que va a ser bendecido a través de Abraham el mundo. Bendeciré a aquellos que te bendigan, maldeciré a aquellos que te maldigan.
Y sabemos que al leer Génesis, Abraham empieza a preguntarse cómo se va a cumplir. Porque Génesis capítulo 12 dice que cuando Abraham se le hace la promesa, todavía no tiene hijos. Y entonces Abraham piensa, ¿cómo se va a cumplir? ¿Cómo estas promesas en mi vida a todas las naciones si ni siquiera tengo heredad, si no tengo hijos? Tal vez es mi error, tal vez Eliezer, mi sirviente, tal vez a través de él es la promesa. Y cuando llegamos a Génesis 15 dice, no, no Abraham, no será a través de tu sirviente, será a tu simiente. Te daré un hijo. Y Abraham dice, Señor, ¿cómo sabré que esto será? ¿Cómo sabré que tú harás esta promesa? Génesis 15:9. Génesis 15:9, Dios le dice a Abraham, ve, toma estos animales. Y Abraham los reúne y empieza a degollarlos y los pone en el suelo. Y el textos como estos, muchas veces, si no estamos tan familiarizados con esto, cuando se hace una promesa con alguien, degollabas un animal, lo ponías en el suelo y ambas partes pasaban por esos animales. Y el simbolismo aquí es de que si rompo este convenio, este juramento, lo que le pasa a estos animales me pasa a mí. Así que Dios le dice a Abraham, ve, trae un macho cabrío, trae un cabrito, una paloma. ¿Cómo? Le dice Abraham, ¿cómo sabré que cumplirás con tu promesa y me darás un hijo? Dios dice, toma estos animales y empieza a degollarlos. Y los deja en el suelo. Y el texto dice que estaba ahí esperando que empezaba a alejar a las aves de rapiña, pero pone Dios a Abraham en sueño. Dios lo pone en sueño, no se quedó dormido. Y dice la Biblia que Dios pasa en medio de esos animales. Lo hace Él mismo. ¿Qué significa qué? Está respondiendo la pregunta de Abraham, ¿cómo? ¿Cómo sabré que me darás un hijo y bendecirás a las naciones a través de mi simiente? Dice, sabrás, porque yo cumpliré esta promesa. Yo cumpliré este pacto. No hay nada que tú puedas hacer para forzar estas promesas. Yo lo haré por mi propia voluntad y decreto. Yo pasaré por ahí. Abraham entonces empieza a preguntarse, bueno, ¿cómo podré tener un hijo si mi esposa Sara es estéril? Sara dice, bueno, tal vez podamos traer, tal vez Agar pueda darte un hijo. Y vemos a Ismael que entra en escena, Génesis 17, y Dios dice, no, Abraham, no será a través de Ismael. Tú darás a un hijo a través de Sara y lo llamarás Isaac, y él será el hijo del pacto. Él será el hijo de la promesa. Y Abraham se ríe. ¿Cómo puede ser eso? Estoy arriba de 100 años. Mi esposa es estéril. Y Dios dice, esto acontecerá. Darás a luz un hijo y será el hijo del pacto. Esa es la promesa que estamos por heredar aquí en Hebreos 6. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Cuando vas a la corte, no sé si todavía lo hacemos, pero yo sé que sabíamos hacer esto, que éramos un país de principios bíblicos y tenías que jurar por la Biblia. Juro decir la verdad, toda la verdad, y que Dios me ayude. ¿Por qué lo hacemos?
Porque cuando juramos, hacemos una promesa, juramos decir la verdad y juramos por algo más arriba que nosotros. Soy un humano pecador, mentiroso, donde mi palabra esencialmente no tiene ninguna verdad. Es muy, muy baja en autoridad. Cuando llegamos a la corte judicial, juramos por algo más arriba, porque en este país reconocemos que el Dios de las Escrituras es la última y más alta autoridad. Así que Dios, ¿por quién puede jurar cuando quiere hacer un pacto con Abraham en el Génesis? Jura por sí mismo. No hay nada más arriba de él, no hay nada mayor que él, no hay nada más alto que su estándar. Y es por eso que tenemos la doctrina de la sola y destruida. ¿Cuál es? No hay nada que podamos tener como referencia sino la palabra de Dios, Dios mismo. Es tan importante. Sí que Dios hizo una promesa a Abraham de que iba a bendecir al mundo, las naciones a través de Isaac. ¿Y cuándo es esta promesa? Juró, pasa por esos animales. Versículo 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia. Dios hablando a Abraham. Y vemos una cita del libro de Génesis. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Interesantemente es que este texto no es una cita de Génesis 12 o 15 o Génesis 17. Es una cita de Génesis 22. ¿Por qué nos está citando Génesis 12, donde hace la promesa inicial? ¿Por qué no se hace la cita de Génesis 18, donde de hecho es donde se hace el pacto? ¿Por qué no se cita Génesis 17, donde se le dice que es a través de Sara? ¿Por qué Génesis 21? Génesis 21 es donde Dios le manda que sacrifique a su hijo en el monte. Está citando ese texto, Génesis 21, porque lo que está haciendo, está mostrando, es este instante cuando Dios manda a Isaac a sacrificarlo, donde Abraham demuestra que su fe es una fe legítima. Dice que Abraham creyó y fue contado por justicia. Génesis 22, donde Dios le manda que vaya al monte, demuestra que su fe en Dios es legítima, es una fe verdadera, es una conversión que produce fe. Porque por 40 años en la vida de Abraham, todo está centrado en esa promesa que Dios le hace. Una promesa que en términos terrenales pareciera imposible. Nunca va a pasar que me darás un hijo a través de Sara. Es estéril, no puede tener hijos. Tengo 100 años. No, esto puede acontecer. Pero por la gracia de Dios acontece, les da un hijo. Y entonces Génesis 22, Dios le dice, levántate, ve al monte y sacrifica a tu hijo. ¿Qué dice Abraham? Dice, Señor, ¿no vas a mantener tu promesa? Si lo hago, ¿no tiene sentido tu promesa? No. Abraham dice, el texto dice que se levanta, tomó leña, él, Isaac, 2 sirvientes y un asno. Sí que Abraham tuvo fe en Dios, sabía que Dios era fiel para cumplir con su promesa, inclusive cuando no sabía cómo acontecería sacrificando a su hijo. Y en el capítulo 11 de Hebreos se nos dice que Abraham fue duro ese proceso. Que Abraham tuviera fe inclusive para resucitar a un hijo de los muertos.
Génesis 25, vemos que se le dice, quédate aquí, solamente yo y Isaac adoraremos y regresaremos. Tuvo fe, no sabía cómo acontecería. Tal vez al sacrificarlo resucitaría, pero sabía que Dios iba a tener fidelidad a su promesa. Versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Qué versículo tan interesante, porque Hebreos 11 dice cómo Abraham sabía de su promesa. 6:15, esperando con paciencia alcanzó la promesa. Es verdad, alcanzó. La, la obtuvo porque aunque no haber el cumplimiento, alcanzó la promesa en el sentido de que Abraham no fue a ese monte a sacrificar a su hijo, pero en su mente ya había entregado a su hijo. Ya lo había dado a su Dios. No tenía por qué haber ido y regresado. Ya la había obtenido desde antes con esa fe. Habiendo esperando con paciencia, alcanzó la promesa. Versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Cuando juramos por algo, siempre es algo por algo mayor que nosotros. Y cuando hay una controversia, cuando hay una disputa en una promesa, es el pacto mismo que resuelve esa controversia. Y es esencial para entender el resto del texto. Versículo 17 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Por qué Dios habrá dado un pacto en Génesis 15? Para demostrar a los herederos de la promesa que Dios es fiel, que Dios cumple con su palabra. El texto dice que Dios hizo este pacto para más convincentemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? ¿Quiénes herederos de estas promesas que Dios hace a Abraham? ¿Serán el linaje de Abraham, su raza? ¿Es la tierra prometida una tierra en el Medio Oriente o algo más grande? ¿Qué dice la palabra? Vamos a Gálatas capítulo 3. Quiero leer todo Gálatas capítulo 3. Quisiera, pero lee por favor Gálatas capítulo 3 más tarde en tu casa. Es un mensaje masivo, porque Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Dice, no a las simientes, pero a una. Dice, y a su simiente. ¿Quién? Cristo. ¿Cuál es la promesa? Isaac, ¿verdad? Pablo dice en Gálatas 3 que Jesús es el cumplimiento de Isaac. Es el hijo de la promesa, es el verdadero hijo de promesa. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que ¿quiénes son los herederos de esta promesa? Los verdaderos hijos de Abraham, aquellos que están en Cristo, aquellos que creen en el verdadero Isaac. Cuando Juan está bautizando en el río Jordán y los fariseos vienen
que no están nada contentos y le preguntan, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué bautizas? Dinos para que podamos dar el reporte que nos envían. ¿Y qué dice Juan el Bautista? No presumas que eres hijo de Abraham, que no sabes que Dios puede hacer de estas piedras hijos de Abraham. Solamente obtienes la promesa de Abraham y ese pacto por ser, si estás en Cristo, el verdadero Isaac. Pablo lo dice lo mismo en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, empezando desde el versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham. Porque si los que son de la ley son los herederos, esto es, los judíos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Versículo 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Aquellos que tienen la misma fe de Abraham. ¿Cuáles son los hijos de Abraham y los herederos de la promesa? Aquellos que están en Cristo, el verdadero Isaac. ¿Qué significa? ¿Qué promesa se le hizo Dios a Abraham? El Evangelio. Es el Evangelio. Hechos capítulo 2. Pedro está predicando el Evangelio a judíos en el día del Pentecostés. Han crucificado, del versículo 31 se registra. Viéndolo, antes habló de la resurrección de Cristo. Pedro dice, arrepentíos cada uno de nosotros para el perdón de pecados. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El mismo evangelio que es predicado 2000 años antes a Abraham es el mismo evangelio que Pedro predica en Hechos capítulo 2. Y es el mismo evangelio que predicamos. Esa es la promesa de Jesucristo y el evangelio de arrepentimiento. Amén. Hebreos 6, regresamos. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Dice, ¿cuáles son esas dos cosas inmutables? La promesa que Dios le hace a Dios y el pacto que Dios aplica a esa promesa. Es imposible que Dios mienta. El texto dice, nuestra esperanza es puesta en esto. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza descansa en esto. ¿Por qué esta esperanza es tan significante? Porque Dios no puede mentir. Cuando los seculares vienen a nosotros, no tienes esperanza de salvación, no tienes esperanza del Evangelio. ¿Cuál es la respuesta? Dios no miente. Dios mantiene su promesa. Dios cumple con su promesa. Dice el texto que Dios no puede mentir, es su naturaleza, un Dios que no cambia. Y la objeción, bueno, ¿y qué tal que Dios cambia su propósito? El texto dice que tiene un propósito que no cambia. Nuestra esperanza, la semana pasada hablamos de la fuerza de nuestra fe.
el hecho de que seamos buena tierra. Si producimos buenas obras, tenemos seguridad. Y eso realmente es sorprendente porque muchas veces no producimos buenas obras, caímos y nos preguntamos. Pero la raíz de esa esperanza no es en el hecho de que yo produzca buenas obras, sino en el hecho de que Dios le ha prometido a Abraham un pacto en Génesis 15 y Dios no miente. Esa es la raíz de la promesa. Y porque este es el caso, tenemos esperanza. Una esperanza donde dice el versículo 19 que es un ancla del alma. ¿Qué es un ancla? Normalmente cuando hablamos de anclas, lo- pensamos en botes, en barcos, y hace que un barco se estacione, que no vuele. Si tienes un bote en un muelle, está anclado para que no se vaya. La esperanza que tenemos en el Evangelio y en Cristo. Cristo es nuestra ancla, nos mantiene firmes en la fe. Cuando llega herejía y los vientos de la cultura, vientos de apostasía, es la esperanza que Dios hace a Abraham, que nos ancla. Es una imagen impresionante porque es el único versículo en el Nuevo Testamento donde se ve la idea de un ancla como nuestra esperanza. Dice, y penetra hasta dentro del velo. Nos lleva ahora entonces el autor hasta el sacerdocio. ¿Recuerdas ese velo? En el templo tienes el lugar santísimo, donde en el antiguo pacto dice que Dios reside en ese lugar. Su gloria estaba ahí. Y en esa ubicación se separa del resto del tabernáculo por un velo. Y sabemos que cuando Jesús muere, ese velo se rompe en medio. Cuando Cristo muere, ya no hay el acceso a Dios a través de un templo, a través de sacrificios, pero a través de Cristo. Esta esperanza que tenemos nos trae al texto donde dice hasta dentro del velo. En el primer siglo para los judíos esto es importantísimo porque nadie podía pasar por este velo excepto por una persona, el sumo sacerdote. Cada año, en el día de Yom Kippur, en el día del sacrificio, primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo, y tiene que entrar en una vestimenta especial, porque es un lugar tan especial, porque si entras en ese lugar, que si entras en una manera inmunda, caerías muerto al instante. Y por eso tienes que tener cintos donde en caso de que muriera, pudieras regresarlo. Y lo tienes que hacer año tras año tras año. Y cada vez que entrabas, había sangre del año pasado. El texto dice, entramos adentro del velo. ¿A través de quién? A través de Cristo, donde Jesús entró por nosotros. Está hablando de la ascensión. Dios asciende al Padre, a la presencia de Dios. No hace sacrificio y después lo deja. Dice, haz su sacrificio por nosotros y se sienta. Se sienta a la diestra del Padre. Y muchas veces vemos esto como, de alguna manera, ¿cuál es la palabra? Como no importante, porque creemos que Jesús es Dios, sí. Juan 1:1 dice que está cara a cara con el Padre, que hay una relación eterna con el Padre. Por eso entender que Jesús va al Padre tal vez no es tan importante,
Pero el versículo 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. La razón por qué la ascensión es tan importante es de que no regresa al Padre, sino que regresa por nosotros como precursor en nuestro nombre. No solamente como sacerdote, no solamente al lugar santísimo y se quedó ahí y reina en el trono como Señor de señores y Rey de reyes, no, pero lo hace como representante. Hemos entrado a la presencia de Dios ahora, no como un sacerdote de un pecador, pero entramos a la presencia de Dios a través de Cristo, el último sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Y cómo puede entrar a la presencia de Dios siendo nuestro sacerdote? Porque es un sumo sacerdote, versículo 20, para siempre, según el orden de Melquisedec. Llegamos entonces a Hebreos capítulo 5, donde se habla cómo hay los requisitos del sacerdocio y Cristo y Jesús los excede, no de acuerdo al orden de Aarón, sino el orden de Melquisedec. El autor está regresando a su punto esencial de Hebreos. Les exhorta, recuerdas, no regreses a la apostasía. Y ahora, después de hacer esa pausa, estás listo para recibir la verdad, para recibir esta doctrina. Y de hecho, entraremos de lleno en el capítulo 7, donde enteremos que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es la ilustración de este capítulo? Dios hace una promesa a Abraham que solamente es cumplida en Jesús. Jesús es el verdadero Isaac, es el verdadero hijo de promesa. Y ese mensaje de esa promesa a Abraham la vivimos hoy. Y desde que Dios le hace una promesa a Abraham y que no puede mentir y que no puede romper su promesa, tenemos una esperanza eterna de salvación, de que obtendremos y heredaremos esa promesa. Y eso culmina en el hecho de que Jesús es el sumo sacerdote delante del Padre, en la presencia del Padre como nuestro precursor. El resto, desde el capítulo 7 al capítulo 10, es material muy pesado, profundo, y vamos a entrar en esto. ¿Cuál es el mensaje de Jesús según el orden de Melquisedec? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la consistencia, porque has usado a tantos hombres y aún no hay contradicción en tu mensaje. Es consistente, perfecto. Señor, la promesa que se le dio a nuestro padre Abraham hace 4000 años la ha cumplido. Hace 2000 en tu Hijo, y has traído tu reino a través de este mensaje. Señor, gracias porque nos has bendecido con tu palabra, que nos has llamado a servir, pero sino ser trabajadores y siervos de tu reino. En Jesús, amén.